entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Diga conmigo, un pacto de misericordia. Este es un pacto, dice Dios, voy a hacer un pacto con todo lo que Salomón me pidió en el capítulo anterior. Todo ese pacto lo voy a celebrar contigo, dice Dios. De tal manera, ¿por qué usted cree que le decimos, venga aquí a la iglesia, congréguese? Porque cuando oraba Salomón en el capítulo 6, dice la escritura, comenzó a orar y le dijo, Señor, si alguien viniere aquí, pecó y le haya ido mal y sus enemigos lo persiguieren, y por haber pecado, Señor, él anduviera así, los cielos fueran cerrados, Señor, tú le perdonarás y sanarás su tierra. Y Dios en el capítulo 7 le contesta, le dice, este pacto es un pacto de misericordia, Salomón. ¿No se te hace mucho encaje? No, Señor, mira este pueblo que yo amo tanto. Está bien, si este pueblo viene a la casa de Dios y me orare y me buscare con todo su corazón y se convirtiere de sus malos caminos, en pocas palabras voy a tener misericordia de ellos, voy a estar con ellos, le perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, dice Dios, y ahora estarán atentos mis oídos a su clamor de lo que ellos me pidan. Por eso dice Dios, este pacto que estoy haciendo con vosotros, casa de Israel, es un pacto permanente, es un pacto perpetuo. Y sabe, hermano, le voy a hablar del mejor pacto en unos días, el mejor pacto del cual nos estaba hablando Pablo, porque este pacto es un pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, pero el pacto que viene es un pacto celebrado y elaborado sobre mejores promesas todavía. Alguien diga que amén. Deuteronomio capítulo 15, verso 4, dice la escritura, porque así ha dicho, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Cuál es el pacto? Diga conmigo, un pacto de bendición en mi tierra. ¿Sabe? Cuando Dios bendice a su pueblo, se ha preguntado por qué mucha gente dice, pastor, la casa que me dio Dios solamente me sirvió para que tuviéramos problemas mi esposa y yo. Señor, pastor, el Señor nos dio una casa no sé hasta dónde, y nos fuimos toda la familia, y ahí mis hijos se perdieron, se fueron al alcohol y a las drogas. ¿Usted cree que es lo que Dios quiere? ¿Qué pasó? Dice la escritura, porque Jehová te bendecirá con la abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Dios da tierra por heredad, pero no en todas las tierras Dios bendice con abundancia. No en todas las tierras. ¿Por qué? Porque le dice Dios aquí abajo, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir con todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Qué quiere decir? Que cuando el pueblo no cumple, Dios dice, ciertamente yo te di esa tierra, ciertamente esa era tierra que yo había preparado para ti. Yo hice pacto contigo, pero parece que tú te olvidaste de tu pacto. Y dice Dios, yo quiero bendecir tu tierra. ¿Cuántas se encuentran con el quebrantado? No porque Dios lo haya olvidado, sino porque uno se apartó del pacto, y entonces dice Dios, yo no puedo, me olvidaré también de ese pacto. Por eso, si usted atiende fielmente cuando Dios da sus mandamientos, y entonces usted va a saber que verdaderamente estará cumpliendo con lo que Dios ya mandó. Quiero tomar uno más para darle el séptimo de esta parte. Vaya conmigo, Deuteronomio 7, verso 12. Póngase de pie conmigo, por favor. Por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Cuál es el pacto del cual Dios hoy no se va a olvidar? El pacto generacional. Diga conmigo, pacto generacional. Ese pacto generacional
que Dios le dio a sus padres. Y si sus padres no conocieron a Cristo, ustedes la semilla. Entonces ese pacto generacional es para con sus hijos. Es y comienza para sus hijos. Muchas veces los hijos pueden decir: no puedo ver, no puedo ver, no puedo ver que Dios me bendiga. ¿Por qué me está yendo mal? Dice Dios: ese pacto lo hice contigo como padre. Y a veces puedes ver que a tus hijos no les va bien. Dice Dios: es que ese pacto se quedó quebrantado. Ese pacto se olvidó. Dios no olvida los pactos. Dios los recuerda después de que el pueblo le clama. Dios necesita gente fiel, gente que esté dispuesta a cumplir con esos pactos. Y entonces que se cumpla su palabra cuando dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y en el verso 9 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré para ellos su Dios. Y lo mismo escrito por el profeta Oseas, cuando él decía: y entonces traeré a mi pueblo a Selo y llamaré a uno mi pueblo, a uno que no era mi pueblo lo llamaré pueblo mío, y yo ciertamente seré para ellos su pueblo, su Dios, y ellos serán para mí mi pueblo. ¿Cuándo se cumple el pacto? El pacto siempre lleva una acción recíproca, una acción de cumplimiento. Si uno cumple con su pacto con Dios, Dios cumple el pacto contigo. Si tú le dijiste: Señor, Señor, yo te prometo ser fiel, te voy a amar, te voy a servir, cumple con tu Dios. Escucha esto: si tú hiciste un pacto, aunque haya sido de manera inconsciente, negligente, involuntaria, inconsciente, aún subconsciente, si hiciste un pacto con alguien que no es Dios, este pacto lo puedes romper. Si hace 10, 20, 50 años a alguien le dijiste: te voy a amar toda mi vida, y si no me caso contigo, con nadie me casaré, se quedó sola. Hay que romper este pacto. Si no me caso con él, papá, con nadie me casaré. Pues no se casó con él y con nadie se ha casado. Quizás sea un pacto que se haya hecho. Hay que romper. Quizá te acuerdes muy a lo lejos de algún pacto que hayas hecho. Quizá no lo recuerdes bien, pero Dios hoy quiere traer a memoria para que lo recuerdes y digas: ese pacto, Señor, en el nombre de Jesucristo lo inhabilito. Se queda ahora en el nombre de Jesús quebrantado. Todo pacto que hayas hecho con alguien que te haya traído maldición, perjuicio, si hiciste pacto con la muerte, aún de manera consciente, inconsciente, subconsciente, negligente, voluntaria o involuntariamente, hoy puedes romperlo. Necesitas solamente decirle al Señor Jesús: ese pacto que hice, perdóname, Señor. Ese pacto lo hice sin saber, siendo, lo hice, pero hoy te vengo a pedir perdón. Y ese pacto puede quedar quebrantado. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento y comienzas a decirle al Señor, en lo que preparan la Santa Cena, y dile al Señor: no quiero tener contigo más que contigo pacto, Señor. Con nadie más quiero tener pactos. Si en el pasado
Hice un pacto que viene, Señor, solamente a traer perjuicio en mi vida de manera espiritual, físico, en el alma, Señor. Hoy lo vengo a romper. Y dile al Señor, hoy voluntariamente, Señor, rechazo todo tipo de pacto que haya celebrado, aún con la muerte. Porque dice, Señor, romperá tu pacto con la muerte. Ese pacto que habías hecho con la muerte se quedará inhabilitado. Tú no sabías que estabas haciendo pacto con la muerte. Sin embargo, lo hiciste porque no sabías. Y quizás sabiéndolo lo hiciste. Quizás jugaste con las cartas del tarot, te leyeron la mano, el café. Esto estás haciendo pacto con una potestad llamada muerte, al cual dice la palabra de Dios en el capítulo 15 de Primera de Corintios: y entonces el postrer enemigo que será vencido será la muerte. Y se cumple, tendrá su cumplimiento cuando en Apocalipsis 22 dice, 21 dice: y entonces la muerte fue echado, fue arrojado al lago de fuego ardiendo. Ese pacto que se haya hecho no forma parte de tu ser. Ahora di: yo renuncio a ese pacto que haya hecho. Mientras canta, di conmigo: yo renuncio a ese pacto, yo rechazo ese pacto, Señor. Si fue un pacto con el hombre, un pacto de amor con alguien que no es tu esposo, no es tu esposa, a un noviazgo pasado, renuncia, di: yo renuncio a este pacto que hice. Lo hice voluntariamente, Señor, perdóname. Yo renuncio. Renunciamos ahora, Señor. Ahora, Señor, renunciando a todo pacto que haya establecido sobre nuestras vidas, que esté lacerando y marcando nuestra alma. Ahora, en el nombre de Jesús, sea quebrantado por el poderoso nombre de Jesús, declarando en el nombre de Cristo que solamente el pacto que se queda validado y ratificado es de aquel que celebraron contigo cuando dijeron: recibo a Jesucristo como mi Salvador. Renunciando a todo pacto que hayan hecho mis padres, mis abuelos, en el nombre de Jesús.